Lo primero que les quiero decir es que respecto de este tema, si ustedes quieren conocer toda la teoría del signo lingüístico, tienen que leer mucho más que este material. Nosotros simplemente nos vamos a servir, vamos a tomar algunos conceptos de esta teoría que resultan importantes para esta materia, pero hecha la aclaración, ¿no? Esta teoría merece, si la quieren conocer en profundidad, mucho más tiempo, no una sola clase. Ferdinand Saussure no escribe este material, sino que sus alumnos recopilan los apuntes de clase y a modo de homenaje, después de la muerte de Saussure, publican este material. ¿Qué temas vamos a tomar? Se los digo ahora y luego vamos desarrollando. Primero, ¿cuál fue el objetivo de Saussure? Segundo, ¿qué objeto de estudio delimitó? ¿Cómo define el signo lingüístico? ¿Qué propiedades le otorga al signo lingüístico? Y vamos a conversar también sobre un material que tienen que leer, que es El Señor Sigma de Umberto Eco, que está en el mismo tema, en la misma clase. Arrancamos. Saussure es un lingüista que se decide a delimitar un objeto de estudio. Ustedes saben que para que una ciencia sea considerada como tal, tiene que tener un objeto de estudio y un método. Entonces, quiere delimitar un objeto de estudio para todo lo que tiene que ver con los intercambios y los fenómenos lingüísticos. Entonces, va a tomar como objeto de estudio la lengua. Y dentro de toda su teoría va a focalizar, y nosotros vamos a trabajar sobre el signo lingüístico. Vamos a decir qué es el signo lingüístico. Pero para decir que es un signo lingüístico, primero tenemos que decir que es un signo en general. Un signo es algo que ocupa el lugar de otra cosa y la evoca, la representa. Si, por ejemplo, yo veo un cartel en una ruta que tiene un tenedor y un cuchillo, seguramente es un signo de que hay cerca un restaurante o un lugar para comer al paso. De la misma manera, si veo una E tachada, es un signo de la prohibición de estacionar allí. Hasta ahí el signo en general. Cuando llegamos al signo lingüístico, la definición que da Saussure quizás los confunda un poco, pero van a ver que si explicamos parte por parte, palabra por palabra, no van a tener problema. Saussure va a decir que un signo lingüístico es una entidad psíquica, biplánica, formada por un significado y un significante. ¿Suena extraño? Vamos de a poco. Primero, imaginen que ustedes quieren definir cualquier cosa, no sé, una manzana. Una manzana es, ahí aparece el verbo que antecede y que da comienzo a la definición, y generalmente lo primero que decimos tiene que ver con una categoría. Entonces decimos, bueno, una manzana es una fruta, una mesa es un mueble, y luego continúa la definición. Por eso resulta difícil definir signo lingüístico, ¿no? Porque es algo abstracto. Por eso vamos a decir que un signo lingüístico es una entidad, ¿sí? Es una existencia que sucede psíquicamente, ¿sí? Acá, la unión entre el significado y el significante sucede en la psiquis, por eso es una entidad psíquica. Biplánica, bi quiere decir dos planos, dos lados. Uno va a ser el significado o el concepto y otro va a ser el significante o imagen acústica. Ustedes tienen un esquema, un dibujo, imagínenselo como una moneda de dos caras, ¿no? Que no puede existir una sin la otra. Cuando nos toca decir qué es esto de la imagen acústica o del significante, ahí se pone un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el error que tienen que evitar, no tienen que decir que el signo lingüístico es el nombre de la cosa, eso es un error, sino que es una unión entre un concepto y una imagen acústica. ¿Qué es la imagen acústica? Es una huella sensorial. Para que lo entiendan, hagan este ejercicio. Piensen en cualquier poesía, letra de canción que tengan en mente. Y recítenla o cántenla, pero mentalmente, sin decirla, sin generar sonido. Bueno, eso que está sucediendo es una huella sensorial. A eso se asemeja la imagen acústica de cada signo lingüístico. Seguimos.
El signo lingüístico forma parte de un código lingüístico. Entonces, cuando hablamos de código, vamos a decir que es un sistema de signos. Si yo quiero aprender un idioma, no alcanza con que yo me sepa la lista de signos lingüísticos, vamos a decir, hablando mal y pronto, la lista de palabras, o que me agarre el diccionario de esa lengua y que me aprenda todas las palabras. Aún sabiendo el significado de todas, yo no voy a estar en conocimiento completo de esa lengua. ¿Por qué? Porque además me faltan las reglas de uso. ¿Comprenden? Entonces, el orden en el que van el sustantivo, el adjetivo o el verbo, infinidad de cuestiones. Entonces, un código es un sistema de signos. El código lingüístico puntualmente está formado por los signos lingüísticos más sus reglas de uso. Avanzamos. Luego, Saussure va a distinguir la idea de lenguaje, de lengua y de habla. Ustedes lo tienen bien claro en el material, no me voy a detener demasiado, pero sí se los recuerdo. La lengua forma parte del lenguaje, no podemos utilizar como sinónimos estos términos. El lenguaje es una facultad, es una capacidad humana, la lengua es un código, es un sistema de signos, de componente social, y el habla, a su vez, es individual. El habla es el uso individual de la lengua, ¿sí? Así que la lengua es social, es un código compartido, y el habla es el uso individual de esa lengua. Avanzamos. ¿Qué propiedades tiene el signo lingüístico según Saussure? Vamos a hablar nosotros de 4. Linealidad, arbitrariedad, mutabilidad e inmutabilidad. La linealidad, imaginen que yo quisiera, hay 3 personas y yo le digo a cada una que diga una sílaba. Yo digo mu, otro dice sí y otro dice ka, ¿sí? Para decir música. Entonces yo digo, bueno, a la cuenta de 3, cada uno dice la sílaba que le tocó. Y todos decimos la sílaba que nos tocó. El resultado no va a ser música. ¿Se entiende por qué? Porque se necesita una sucesión en el tiempo, un espacio en el tiempo, por decirlo de alguna manera, para que primero aparezca mu, después sí y después ka. ¿Comprenden? Miren, yo se los voy a mostrar, no quiero que se confundan, pero porque en este caso lo van a ver gráficamente. Pero para que lo entiendan, ¿no? Yo acá escribí una letra sobre otra casa y no se lee casa. ¿Por qué? Porque necesita que cada uno, en este caso son los grafemas, ¿no? Pero necesita que primero aparezca uno, después el otro, después el otro y después el otro. Lo mismo ocurre en la concreción de la lengua. Así que linealidad. Luego, arbitrariedad. ¿Qué dice respecto a esta propiedad? Que no hay un lazo natural entre el significado y el significante. Se los voy a decir muy sencillo. Es así porque sí, es arbitrario, ¿no? No hay un lazo natural. Es como si yo les dijera que es descabellado pensar que para el término mesa, ¿no? Bueno, ¿y por qué este concepto de mesa se llama así? Como yo dijera, bueno, el sonido de mesa tiene que ver con la parte chata del mueble, ¿no? No tiene ningún sentido, es decir, es arbitrario, no hay razón natural entre el significado y el significante, es así porque sí. Y hay una justificación muy interesante que aparece en la bibliografía, que es que, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta o cómo puedo justificar que la relación entre significado y significante es arbitraria? No sé, por ejemplo, si yo hablo de una tiza, bueno, en español es tiza, en inglés es chalk, no se parecen en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, el signo lingüístico es arbitrario, va a decir Saussure. Continuamos. Después hay otras 2 propiedades que a mí me gusta explicarlas juntas porque parece un contrasentido, ¿no? Si yo digo que algo es coloro o incoloro, parece que fuera un contrasentido. Bueno, en este caso, las propiedades de las que habla Saussure, el signo lingüístico es mutable e inmutable.
¿no? Lo primero que uno piensa es, pero ¿por qué no se pone de acuerdo? Y las dos cosas son ciertas. Él va a decir esto. Mutar quiere decir cambiar. Va a decir, el signo lingüístico puede cambiar, puede variar a través del tiempo, ¿sí? Y con un uso sostenido y compartido. ¿Cambia el uso de las palabras, de los términos, de los vocablos? Sí. ¿De un día para otro? No. Entonces hay una evolución en el uso de la lengua, hay variantes, las palabras se van cargando de sentido. No sé, para hablar de algo concreto, no sé, pensemos en la palabra plomo, ¿no? Bueno, si yo voy a una primera acepción de la palabra plomo, bueno, me tendré que limitar a las características de este material, hablar de sus cuestiones químicas, no sé. Si avanzo en el uso de la palabra con el tiempo, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, se le dice plomo a alguien que es, no sé, molesto, cansador, un poco pesado, diríamos, es un plomo. Y también se le dice plomo a que son los que llevan los instrumentos musicales, los cables, los parlantes de las bandas de música. ¿Comprenden? Entonces puede haber un cambio, una evolución. La lengua es dinámica en este sentido, pero ya les digo, este cambio tiene que ser a través del tiempo y con un uso compartido entre una cantidad considerable de hablantes. Y la última propiedad de la que vamos a hablar es que, dice Saussure, el signo lingüístico es inmutable. Recién acabamos de decir que era mutable. ¿Qué pasó? Bueno, es inmutable quiere decir que no cambia por voluntad de una sola persona de la noche a la mañana. Por más que yo me encapriche y diga, bueno, yo desde ahora a la manzana le digo silla. Bueno, no va a pasar más de un capricho, me van a tomar por loca seguramente. Y hasta si me pongo de acuerdo con un grupo grande de personas, bueno, no alcanza. Necesitamos que el uso del signo lingüístico para que genere un cambio, para que mute, tiene que haber un uso sostenido en el tiempo y compartido. No de la noche a la mañana y no por una cuestión de voluntad, no por un capricho, no por una cuestión, se dice, volitiva, no porque yo quiera cambiar la manera de referirme a algo, ese signo va a cambiar. Así que ya dijimos que era un signo lingüístico, y hablamos de las 4 propiedades. Lo último que les voy a decir, porque no los quiero cansar, tiene que ver con el texto Señor Sigma de Umberto Eco. Ustedes tienen que leer tratando de ver qué le pasa a este señor, que se llama Sigma casualmente, que viene desde un lugar, él se va de vacaciones en realidad, y su lengua de origen no coincide con la lengua del lugar al que se va de vacaciones. Entonces, lo que le ocurre es que al momento de comunicarse tiene otro código lingüístico. Es decir, el signo lingüístico que él conoce para referirse a algo no es el mismo en Italia que en París. Entonces, todo lo que le va sucediendo tiene que ver con las dificultades de interpretación y de interacción con el entorno respecto de esta diferencia de código lingüístico. Entonces, cuando él necesita ir al médico porque se siente mal, lo que le pasa es que no puede utilizar el código lingüístico porque no conoce el francés y se empieza a valer, usa otros códigos, ¿no? Que tiene que ver más con lo gráfico, tratar de identificar en la guía telefónica, bueno, de qué manera me indican acá en este lugar que me refiero a que estoy buscando un médico. Y hay otros tipos de signos que no son los lingüísticos que también son distintos en París, como cuando se refiere a ese sonido que representa que, bueno, que el teléfono tengo tono como para marcar y llamar a alguien. Cómo identifico visualmente un taxi, son diferentes, el color, si tienen algún tipo de cartel. Y así todo lo que le pasa a este señor Sigma, desde que decidirse de vacaciones hasta que se siente mal y tiene que ir al médico, es una odisea, ¿no? Una serie de contratiempos y de malestares que tienen que ver con el uso
de los signos y con que tiene un diferente código lingüístico. Acuérdense, él tiene un código lingüístico que es el italiano y así con ese idioma se maneja, y se va de vacaciones a un lugar que tiene otro código lingüístico y los signos no coinciden. Por eso tienes estas dificultades de comunicación. Bueno, espero que se haya entendido. Para redondear, ¿qué relación tiene señor Sigma con la teoría del signo de Saussure? Justamente porque vemos que en ambos casos se hablan de signos lingüísticos puntualmente que les generan dificultad, las palabras que van apareciendo dentro del relato de Umberto Eco, que señor Sigma, que este señor no puede interpretar porque tiene otro código lingüístico. Y Saussure, por su parte, habla de la lengua, de este código lingüístico, y habla de los signos y les da ciertas características. Bueno, espero que se haya entendido. Vamos a seguir avanzando en este sentido. Es un tema que en general cuesta porque tiene tanto de abstracción que necesita como un tiempo. Así que si leen una vez y no entienden, yo lo que les recomiendo es que vuelvan a leer, escuchen esto cuando puedan para ver si los ayuda un poquito a ordenarse y a orientarse, y si tienen alguna duda nos consultan a través de la plataforma o de los correos. Les mando un saludo, cuídense.